Ya platicamos acerca de las implicaciones que tiene el delegar y el no delegar y por qué es importante realizar una delegación efectiva. Pasemos ahora a revisar cuál es el proceso que debemos seguir para hacer una buena delegación que nos ayude a tener buenos resultados. Diversos especialistas agregan o añaden diferentes pasos al proceso de delegación, pero todos deben incluir lo siguiente. Hay pasos que deben hacerse antes de delegar, antes de ir con la persona que seleccionamos para tener una actividad y decirle, esta es tu responsabilidad. Antes de ese punto, hay pasos que debemos seguir, hay procesos que debemos realizar, análisis y decisiones que debemos tomar. Entonces, la primera etapa, digamos que son los pasos previos a la delegación. Después, hay pasos o procesos que debemos ejecutar una vez que estamos delegando una actividad, una tarea o una responsabilidad, que son los pasos que hay que realizar durante la delegación. Y hay, al final, una tercera etapa, que son los pasos que debemos realizar o ejecutar una vez que concluye la delegación, una vez que ya delegamos. ¿M? Y eso implica también el seguimiento y el cierre que le damos a la actividad delegada, a la actividad que se realizó y a los resultados obtenidos. ¿Qué pasos incluye cada una de estas etapas? Vamos a ver. Primero, la etapa previa a la delegación. Los procesos que deben hacerse previo a la delegación son los siguientes. Antes de delegar algo a alguien, tenemos que definir primero qué es lo que vamos a delegar y a quién se lo vamos a delegar. Esto, aunque pareciera ser muy básico, así como muy lógico, ok, voy a delegar lo que necesito delegar y voy a delegarlo a quien necesito delegarlo. No es tan sencillo, aunque con la práctica se hace ya prácticamente directo y de forma muy, digamos, sencilla. Requiere análisis, requiere desarrollo. No puede ser voy a delegar esto a esta persona. No, por lo menos no de principio. Una vez que ya conoces bien a tu gente, bien a las tareas, bien a las actividades, lo puedes realizar casi en automático. Pero de principio hay que hacer un buen análisis de tu situación y de tu equipo. Y no está de más, por más experimentado que seas, dar una checadita y una repasada de estos pasos para asegurar que tu proceso de delegación sea realmente efectivo. Primero, ¿qué voy a delegar? Hay cosas que son obvias que deben delegarse y lo vamos a ver, vamos a estudiar cada uno de estos pasos en los siguientes módulos, pero también hay cosas que no se deben delegar. ¿Mm? Tenemos que revisar y tener claro y presente qué cosas no deben delegarse y qué cosas sí es conveniente, recomendable o necesario delegar. Es el primer paso que hay que hacer. Hay que hacer un breve análisis de la situación de las tareas, responsabilidades, prioridades, objetivos y estrategias de tu departamento y de la organización para definir qué es lo que debo delegar y qué es lo que no puedo y no debo delegar. Una vez que ya decidimos y definimos esto, tenemos que decidir, ok, ya sé que voy a delegar, ¿a quién se lo voy a delegar? Muchas veces esta respuesta es obvia, en otras veces no. Y aun cuando la respuesta puede ser muy obvia, puede no ser siempre la mejor opción, dependiendo de la situación de ese momento de tu organización, de tu departamento y de los planes y objetivos que hay, no solamente en la operación, sino también dentro de tu departamento. Hay planes de carrera y de proyección. ¿Cómo está la carga de trabajo? ¿Cómo es la urgencia y la prioridad de esa tarea que vas a realizar? ¿Qué tan conveniente es que lo vea una persona u otra persona en cuestión de resultados, prioridades, proyecciones, cargas de trabajo? Todo eso hay que tomar en cuenta. ¿M? Una vez que ya decidimos esto, que ya definimos esto, ya completamos la primera etapa del proceso de delegación, que es la etapa previa a delegar. Ya definimos esta etapa previa, ya la completamos, ya la decidimos, ya la especificamos.
Pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la serie de pasos que hay que cumplir, que hay que decidir, que hay que realizar en el proceso de delegación. Estos son varios pasos que son muy importantes y que muchas veces se nos escapan a la hora de hacer delegación, sobre todo cuando ya tenemos urgencia de hacer algo y delegamos así con prisas. Pero hay que hacerlo para asegurarnos que vamos a tener buenos resultados. Estos pasos para eso nos ayudan y para eso sí existen, para eso son. Son tareas, decisiones y pasos que nos ayudan a asegurar que la tarea se delega correctamente, que se entiende claramente, que se va a realizar claramente y que vamos a obtener resultados que esperamos cumpliendo con las expectativas que tenemos. ¿Qué tareas o qué pasos son estos? Primero, hay que reunirse con la persona a la que decidimos delegar esa actividad. Y aunque es obvio que hay una reunión, no se trata simplemente de decir y pasar y decirle, tú eres responsable de esta actividad. No, ahí es conveniente realizar todo un proceso de reunión, dependiendo de la importancia y la relevancia de la operación y de la actividad a delegar, más a la importancia de dedicar tiempo y atención a este proceso de juntarse o reunirse con esta persona. Lo vamos a ver en los siguientes módulos para que quede claro la relevancia y el porqué de este paso. El segundo paso dentro de esta etapa de la delegación es explicar claramente la tarea, la responsabilidad o la actividad a delegar. Este es un punto clave. Mientras más claro quede para ambas partes lo que se va a delegar, lo que se espera de uno y de otro, más fácil es que obtengas los resultados que esperas y que se cumplan tus expectativas. Fíjense, tengo una experiencia, una anécdota personal, me sucedió a mí. Una vez el director de una empresa me pidió un reporte especial. Yo era gerente de proyectos en una empresa de robótica. Este gerente me pidió un reporte específico para un proyecto. Realicé ese reporte, revisé que tuviera toda la información que yo sé que deben llevar esos reportes, se la presento al director, la revisa y me dice, no me sirve, no está bien. Me da sorprendido, regreso yo a revisar qué es lo que me falta, le agrego más datos, le pongo más información, estadísticas, regreso con él y me vuelve a decir, no me sirve, así no me sirve, así no es. Y así pasó hasta que yo le pregunté, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no te gusta? Y la respuesta fue, bueno, es que esta gráfica debe ser color rojo y no color azul. ¿Qué pasa aquí? Expectativas. Si yo le pido algo a una de mis colaboradores y mis expectativas son muy específicas sobre algo que yo quiero recibir, pero no lo aclaro, no lo especifico, no lo dejo muy claro y entendible para esa persona, quizá no lo reciba. Y a la hora que yo revise la información, resultados, quizá no va a ver y no voy a recibir eso que estaba esperando como lo estaba esperando. Hay que ser muy claros, muy específicos. Y si tienes expectativas específicas sobre algo, tienes que comunicarlas claramente y asegurarte no solamente de que las expliques, asegurarte de que se entiendan correctamente. De esto vamos a platicar cuando veamos ese paso en los siguientes módulos. Siguiente paso. Ya explicamos la tarea. Hay que explicar claramente los objetivos, las especificaciones, las expectativas que yo tengo, que la organización tiene sobre esa tarea. Es complemento de la anterior. Explicamos la tarea. La tarea es esta. Ahora hay que explicar los objetivos. Los objetivos a cumplir con esta tarea son estos. Y la expectativa que hay en lo que tú vas a cumplir y realizar son estas, de esta forma, de este color, de este tamaño, con esta persona, con este nombre. Claro, específico, desmenuzado, claro. El siguiente paso en este proceso de delegación es definir claramente el límite de tiempo
el rango de tiempo que hay para que esa tarea, esa actividad o esa responsabilidad se realice y para que los resultados se presenten. No basta con decir es responsable de esta tarea. Hay que decir cuándo se debe entregar, ¿m? Cuándo se van a revisar los resultados, cuándo se espera que esté concluida. Aunque puede ser claro para ti, quizá no sea claro para la persona a la que le vas a delegar. Hay que aclararlo y no hay que asumir que la otra persona tiene claro estos puntos. Hay que especificarlos, aclararlos y confirmarlos. Siguiente paso en el proceso de delegación efectiva es cuando tú delegas algo a alguien, tienes tú que dejarle claro y explicarle el nivel de autoridad y el nivel de responsabilidad que esa persona a la que tú delegas tiene. Hasta dónde puede decidir, qué nivel de decisión, qué nivel de autoridad tiene, qué puede aprobar y qué no puede aprobar, hasta dónde puede llegar su decisión y hasta dónde tiene que ir contigo o con alguien más para pedir una autorización de eso que vas a delegar. También es conveniente, y no está de más, comentar y aclarar el nivel y el rango de las personas con las que se va a relacionar o debe relacionarse para realizar esa tarea o esa actividad. ¿Sabes qué? Vas a trabajar con este tipo de personas, este rango, este departamento, estos son coordinadores, estos son gerentes, tienes que ir con un director, esto así, bla, bla, bla. Tienes que ser muy claro, ¿sí? Para dejarle claro el panorama y la dirección que debe seguir en el sentido de relaciones y contactos que debe realizar para cumplir esa tarea. Parece sencillo y podría parecer obvio, pero hay personas que cuando tú les delegas algo, se contactan, se comunican y se relacionan solamente con personas de su nivel o niveles inferiores. Pero si tienen que relacionarse, comunicarse o interactuar con gente de niveles superiores, a veces no lo hacen, porque creen que su área de influencia solamente está limitada a su nivel para abajo. Y en ocasiones las tareas que se delegan pueden exigir o demandar o requerir que vaya a contactar y a interactuar con personas de otros niveles. A veces no está claro, conviene aclararlo. Este paso es muy importante y muy crítico para que asegures que los resultados se den y que no tengas sorpresas a la hora de que al final venga a entregarte reporte de resultados. Tú tienes que definir muy bien con esta persona las fechas y la forma en que se le va a dar seguimiento y reporteo a los avances y a los resultados que tiene esta actividad que estás delegando. Vamos a revisar esto a profundidad en ese tema porque es muy importante y muy crítico y es donde muchos líderes cojean o es una oportunidad que muchos líderes presentan. En mi experiencia me ha tocado ver que muchos líderes delegan pero no dan seguimiento. Y no dan seguimiento hasta que ya se cumple, llega la fecha límite para entregar resultados, ahí donde se dan sorpresa de que los resultados no son lo que esperaban y la tarea no se realizó como debía haberse hecho, pero ya es muy tarde para corregirlo. Ese es un error que hay que evitar. Lo vamos a platicar cuando veamos este tema. Un punto que también es importante, un paso que hay que seguir es, si tú delegas algo, debes dejarle claro a esta persona cuáles son los recursos que tiene disponibles, que puede utilizar y las herramientas que también debe y puede usar para la tarea o la responsabilidad que le estás asignando. De forma que, si te fijas, estos pasos que se hacen durante la delegación no son otra cosa que transmitir claridad, certeza de que se entiende la tarea que se va a delegar, las implicaciones, los compromisos, los objetivos, las expectativas, los medios, los tiempos y las formas, ¿sí? En que se espera revisar el avance. Ojo, un punto importante es que delegas la tarea, pero no especificas, hazle así, hazle así, hazle así, hazle así, hazle así. Si tú delegas algo, debes dar libertad de acción. Debes pedir y exigir resultados, no necesariamente definir qué acciones específicas se van a hacer.
debes dar cierta libertad a la persona a la que delegas para que ejecute las acciones que debe ejecutar para que eso se cumpla, obviamente, dentro de las normas, reglas y reglamentos de la organización, obviamente. Pero no se trata de que tú le des un menú detallado con cada paso que debe realizar para hacer la tarea. No, debes decir, esta es la tarea, esos son los objetivos que hay que cumplir, los resultados que hay que dar. Órale, a darle. Obviamente, si esa persona requiere ayuda, debe y puede venir contigo a preguntarte. Pero también es un tema que hay que ver, porque una cosa es que esa persona tenga dudas y venga contigo a pedir consejo y orientación, y otra cosa es que tú, cuando venga esa persona a pedir ayuda, acabes con trabajo adicional que se supone que ya habías delegado. Pero eso lo vamos a platicar más adelante, y es uno de los errores también muy comunes que se presentan cuando hacemos una delegación. Y la tercera etapa, que son los pasos que hay que realizar una vez que ya delegamos, son los siguientes. Uno, debemos dar seguimiento a los avances y a los resultados. Y para esto, obviamente, ya previamente, en la etapa anterior, especificamos las fechas de revisión de avances y la fecha de revisión y entrega de resultados. Esto es muy importante, muy, muy, muy importante. Me ha tocado trabajar con líderes dando coaching y mentoría a líderes de organizaciones grandes, donde continuamente no dan resultados, y parte de eso ha sido porque definen objetivos, asignan tareas, hacen compromisos, pero no se revisan los avances sino hasta la fecha de entrega. Y es donde se dan cuenta que la tarea no se realizó, no se cumplió o no se hizo adecuadamente, y no cumplen con los objetivos que estaban establecidos. Es decir, te das cuenta que la tarea no se hizo bien, ya que la vas a entregar resultados. Y eso está mal. Es un error muy común. Hay que dar seguimiento continuo y periódico a las tareas que nosotros delegamos. ¿Sí? Hay que definir bien las fechas de revisión y de entrega. Entonces, este primer paso después de delegar es precisamente eso. Comprometerse uno, porque es responsabilidad tuya, ¿sí? Dar revisión y seguimiento a los avances antes de la fecha de entrega, previa a la fecha de entrega. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es precisamente corrección de rumbos y apoyos adicionales. Este paso se da cuando en las revisiones del paso anterior te das cuenta que la tarea no se está realizando correctamente, se está desviando del resultado que esperas y requiere que tú hagas un ajuste antes de que sea tarde, ¿sí? Y en ocasiones se requiere un apoyo adicional para esa persona a la que delegas para que puedan corregir el rumbo y cumplir con los objetivos. A fin de cuentas, tú sigues siendo responsable de los resultados que se van a entregar de esa tarea que delegaste. Si tú detectas en las fases de seguimiento, sí, que esa tarea no va bien, tienes que hacer ajustes, tienes que hacer correcciones, y si es necesario, tienes que otorgar algún apoyo adicional a alguien que apoye, ¿sí? O tú meterte de alguna forma a apoyar, que no es lo ideal, pero a veces es necesario. Pero tienes que hacer ajustes y correcciones, ahora sí que al vuelo, durante el proceso de desarrollo de la tarea que estás delegando, para asegurar que esa tarea se cumple cabalmente. No significa que tú la agarres de nuevo, ¿sí? Aunque en ocasiones, en casos críticos, puede ser necesario. Pero de lo que se trata es precisamente evitar eso con las revisiones periódicas de avance, para ir previendo que eso no suceda, para ir detectando posibles desviaciones y hacer las correcciones antes de que requiera un esfuerzo mayor. ¿Estamos? Y el tercer paso y último, después de la delegación, es reconocimiento y retroinformación. Es juntarse con esa persona a la que delegaste después de la revisión de resultados, dar tu retroinformación sobre el desempeño, sobre las tareas, sobre lo que se hizo bien, sobre lo que se pudo haber hecho mejor,
lecciones aprendidas para ti, para él, para el equipo y un reconocimiento por el esfuerzo y sobre todo por los resultados. Estas son las etapas y los pasos a grosso modo que requiere un proceso de delegación efectiva. Los vimos muy superficialmente. En los siguientes módulos vamos a verlos a profundidad, ejemplos y con prácticas que tú vas a realizar. ¿Hecho? Continuemos.